En Veracruz Agropecuario celebramos la grandeza del campo y su biodiversidad. En el primer bloque viajaremos al corazón de nuestras tradiciones con el Día del Maíz. Descubriremos los secretos de los murciélagos y nos adentraremos al catálogo sobre el sonido de aves junto al investigador del INECOL, Fernando González. Un viaje entre saberes, naturaleza y cultura. Conéctate al corazón de nuestro estado. Radio Televisión de Veracruz te da la bienvenida a Veracruz Agropecuario. Déjate guiar por la ciencia y la conversación. Comparte el trabajo y la tradición. Veracruz Agropecuario produce orgullo. En el principio fue el maíz. Surgió de la tierra fértil de Mesoamérica, como un regalo de los dioses, como la promesa de vida para un pueblo. Hoy, al conmemorar el Día del Maíz, recordamos que México no se entendería sin esta planta sagrada, sin sus colores, sus texturas, su esencia. El maíz fue domesticado hace miles de años por las manos sabias de nuestros ancestros. Ellos vieron en el teocintle el potencial de un futuro y lo transformaron en más de 60 variedades que hoy alimentan no solo a México, sino al mundo. En cada mazorca late la resistencia, la identidad de un pueblo que se niega a olvidar, que se aferra a su cultura, a su historia, a su sabor. El maíz es el alma de nuestra cocina. Está en la tortilla recién hecha, en el atole de las mañanas frías, en los tamales que festejan la vida, en las palomitas que nos unen en el cine. Es el hilo invisible que nos teje como nación. Pero el maíz también nos pide memoria. Nos exige no dar por sentado su lugar en nuestra mesa, en nuestra tierra, en nuestro futuro. Celebrar el Día del Maíz es honrar a quienes lo siembran, es defender su diversidad, es reconocer que sin maíz no hay país. Que esta fecha nos recuerde que el maíz es herencia viva, símbolo de lucha y semilla del futuro. ¡Feliz Día del Maíz! Que siga siendo el corazón de México. Le decíamos al inicio del programa, hoy hablaremos de su majestad del maíz, los maíces que por dicha existen en un país como el nuestro aún, más de 60 especies o variedades, y pues para platicarnos de maíz siempre es importante tener a un especialista cerca. Es un gran amigo de este programa y siempre nos da mucho gusto saludar a Rafael Mier, presidente de Fundación Tortilla México, y pues como ya lo dije, yo creo que la voz autorizada para hablar de maíz en Veracruz Agropecuario. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Isela, pues muy contento de regresar aquí a Veracruz Agropecuario, pues para hablar de esta pasión que tenemos, que tantas personas nos gusta, pues nuestro maíz, que es el alimento más preciado del pueblo de México. Exactamente, el alimento más importante, y es tanto lo que tenemos que agradecerte a ti, Rafa, y al equipo de Fundación Tortilla por toda esta recuperación que han hecho de saberes, de sabores, lo que han documentado, lo que comparten a través de redes sociales y también a través de un libro del que más adelante queremos preguntarte nuevamente. Antes quisiéramos que nos presumas, bueno, Rafa no llegó solo, trajo parte de sus tesoros que tiene dentro de Fundación Tortilla y lo viene a compartir con el auditorio de Veracruz Agropecuario. Cuéntale a la gente de radio de esta mesa tan hermosa. Sí, bueno, pues quisimos traer aquí una pequeña muestra de la diversidad que existe en el país de maíz. Como ustedes saben, México es el centro de origen a partir del cual surgió el maíz y como un regalo para todo el mundo, no solo para los mexicanos y mexicanas, sino que pues esto viajó a otras regiones. Tenemos una gran variedad de colores, formas, texturas de maíces en diferentes regiones del país. Aquí lo que podrán ver son maíces de diferentes estados, pero
hecho, en el caso de Veracruz, contamos con más de 25 razas de maíz, como es el tuxpeño, por ejemplo, que es de Tuxpan y es uno de los maíces más sembrados en el país. Ah, mira, ¿cuáles son sus características? Pues el maíz tuxpeño es un maíz grande, es una mazorca pues con numerosos granos, se utiliza mucho para elaboración de tortilla, obviamente pues es el maíz con el que se hacían los zacahuiles, por ejemplo. Claro. Es también un maíz que se utiliza mucho para la producción de hoja de tamal, y debido a que es un maíz tropical, es un maíz que puede cultivarse en tierras pues digamos de bajas a cierta altitud, como hasta los 800 metros aproximadamente. Es un maíz muy socorrido y se ha utilizado pues para desarrollar muchas variedades también. Entonces es un maíz muy importante y es un maíz pues de origen veracruzano. ¡Qué maravilla! ¿No? Y tenemos otros, tenemos por ejemplo maíces más pequeñitos como es el arrocillo, ese lo tenemos aquí en la sierra, son palomeros, ese lo tenemos aquí en la sierra de Chiconquiaco, ¿no? Y es un maíz pequeñito, pero es un maíz que permite producir en condiciones adversas, por ejemplo con los nortes, es un maíz que resiste bien los nortes, que no se cae tanto, además rinde mucho para hacer las tortillas, el nixtamal. Entonces bueno, tenemos otra raza también que se llama Coscomatepec, que como su nombre lo indica, pues es de esta región del estado, de este municipio, y pues como eso hay muchos, ¿no? Cada uno de estos maíces está relacionado con la cocina tradicional de cada parte, ¿no? De donde se produce, ya sea en Veracruz o ya sea en Nayarit, por ejemplo aquí que vemos un maíz muy grande, de gran tamaño. Esta mazorca tan grande que tenemos hoy en el estudio es de Nayarit, ¿verdad? Y la estamos viendo ahora mismo y en un momento nos vas a explicar cuáles son las características. Y justo a un lado está otro tipo de maíz más pequeñito, pero me parece que igual de importante debe ser la historia de cada uno, ¿verdad? Sí, justamente, bueno, pues tenemos, como te decía, muchas texturas y formas distintas. Los maíces fueron moldeados por las personas, fueron poco a poco siendo seleccionados para abastecer las necesidades del alimento que se iba a preparar. Entonces tenemos maíces especiales para hacer palomitas, maíces especiales para hervir y cocinar y hacer pozoles, tenemos maíces especiales para hacer tortilla, para hacer tamales, mientras que también tenemos maíces que son suaves y harinosos, que son los que producen nuestros atoles. Tú ahorita mencionabas que tu platillo favorito son los atoles. Bueno, los atoles se elaboran mejor con maíces suaves. Entonces, pues hay un gran conocimiento detrás de toda esta riqueza que tenemos, ¿no? Claro, hay un gran conocimiento ancestral y también algunas novedades, pero entre los saberes de los antiguos mexicanos y las aportaciones más importantes al mundo, me atrevo a decir, es este proceso de nixtamalización, Rafa. Sí, bueno, este proceso con el cual se elaboran nuestras tortillas y otros alimentos consiste en cocinar el maíz en agua con cal, aunque también se puede hacer con ceniza. De hecho, la técnica ancestral se hacía cocinar el maíz con la ceniza de los fogones y con esto pues se le otorgan grandes beneficios al alimento. Gracias a ello pues se incrementa la disponibilidad de nutrientes. Si no se hace la técnica pues no absorbemos y no asimilamos todas las ventajas que nos ofrece el maíz. Además, al añadir la cal, pues estamos aportando calcio. Y es por eso que la tortilla de maíz y los tamales son la principal fuente de calcio para la población de México. Wow. Entonces tiene muchos beneficios, aparte nos da un sabor, nos permite que las masas sean más maleables, trabajables, que podamos hacer nuestras tortillas, que las podamos doblar, que sean flexibles, que podamos hacer quesadillas, empanadas y tantos platillos sabrosos y ricos, ¿no? Tostadas, flautas, chilaquiles, en fin, no, la verdad es que nada más de platicarlo se antoja y creo que en tiempos, Rafa, en que cada vez se escucha más, quiero pensar conciencia respecto a la importancia de los alimentos que estamos compartiendo con las familias, de evitar ultraprocesados, de valorar pues nuestros cultivos y la manera también de consumirlos. Creo que precisamente el maíz es un tema
tema obligado para hacer conciencia respecto a la importancia de la alimentación saludable. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que somos afortunados en Veracruz y en México porque somos un país que contamos con una riqueza y una diversidad impresionante de los frutos, cereales, hongos, pescados y demás que tenemos en nuestras tierras y en nuestros mares. Y como bien dices, el maíz pues es una piedra angular, sí, porque pues combina muy bien con muchos alimentos. En el campo pues tenemos lo que es el cultivo milpa, en donde el maíz junto con otras plantas han garantizado la alimentación nutritiva, variada de nuestra población durante miles de años. Y como bien decías, estos son saberes milenarios, ancestrales, pero que también se están enriqueciendo con los nuevos conocimientos que tienen hoy en día las personas. Y también tenemos que pensar hacia dónde vamos a llevar el maíz y cómo vamos a contribuir como sociedad moderna pues para preservar esta gran riqueza, aportar lo que nos corresponde y continuar con esta tradición de consumir maíz, frijoles, calabazas, queliptes y tantos alimentos ricos de nuestra tierra. Chilacayotes y toda la diversidad que existe en la milpa. Pero qué buena pregunta lanzas al público y me gustaría que tú nos digas también cómo la miras, hacia dónde vamos a llevar esto, hacia dónde va, cuál es la situación actual de nuestros maíces, Rafa, y hacia dónde vamos. Sí, bueno, México sigue siendo un gran productor de maíz. Y de hecho el maíz sigue siendo el principal alimento que comemos diariamente en nuestras mesas. Sin embargo, lamentablemente pues ha ido cayendo un poco la consumo del maíz. Y también pues cada día con los nuevos cambios de que comemos fuera de casa, de que ya no se está cocinando tanto y que pues poco a poco van cambiando los hábitos alimenticios, pues tenemos grandes retos, ¿no?, en este aspecto. Sin embargo, yo veo que hay muchas alternativas, muchas maneras. Nosotros en Fundación Tortilla hemos promovido mucho que el maíz se siga cocinando en casa, que lo sigamos viendo como una alternativa. Aquí en Veracruz contamos con muy buen maíz, tenemos también muchos molinos que hacen el nixtamal, muchas tortillerías donde podemos ir a comprar masa, hay muchos lugares donde se puede acceder también a buenos elotes, claro, huitlacoche. Entonces, animar a las personas a que sigan consumiendo maíz en casa, o también para las personas que comen fuera de casa, pues que sepan que el maíz es un alimento estupendo que pueden seguir integrando. Hay que tratar de evitar siempre el exceso de grasas, por ejemplo, todos los productos muy fritos, pues tratar de consumirlos moderadamente, claro, y regresar a nuestros alimentos del comal, ¿no? El comal es un utensilio maravilloso que puedes hacer diferentes antojitos sin tantas calorías y que pues es una excelente fuente de alimento, ¿no? En toda buena cocina que se precie de serlo no puede faltar un comal, una cazuelita y desde luego muchas maneras diferentes desde la creatividad de aprovechar el maíz. Los murciélagos son vertebrados mamíferos y pertenecen al orden Chiroptera, es decir, animales con alas en las manos. Se estima que en el mundo existen más de 1000 especies de murciélagos, siendo, después de los ratones, el grupo de mamíferos más diverso. Los murciélagos tienen hábitos nocturnos, salen de sus refugios al atardecer y recorren el bosque en busca de alimento, parejas y regresan al refugio antes del amanecer, donde permanecerán descansando todo el día. La clasificación de murciélagos es de acuerdo al tipo de alimento que consumen. Los murciélagos viven en refugios muy variados como agujeros en troncos viejos, casas abandonadas, cuevas, huecos de las rocas, bajo puentes o tuberías. Los murciélagos viven en colonias de hasta cientos de individuos, en grupos familiares estables a lo largo de los años. Las colonias pueden ser permanentes o formarse solo en las épocas de cría de los pequeños. Los murciélagos son animales temidos y hay muchas leyendas y
y mitos acerca de ellos, pero la realidad es muy distinta. Los murciélagos no son animales desagradables o peligrosos, sino que desempeñan su papel ecológico, que es vital para la permanencia de los bosques y de otros ecosistemas. Por ejemplo, los murciélagos insectívoros son muy importantes para controlar las plagas de insectos y son benéficos para la agricultura, pues una colonia puede consumir millones de insectos en una noche. Los frugívoros, al alimentarse de frutos, las semillas pasan por el tubo digestivo y son defecadas en áreas distintas de donde las consumieron, con lo cual son dispersores de esas semillas. Los nectarívoros también son muy importantes, ya que al visitar flores e impregnarse con el polen de estas, lo transmiten a otras flores, depositándolo en los estigmas, causando así la polinización. Recordemos que sin la polinización, las plantas no se reproducirían y no darían semillas para la regeneración del bosque, por ejemplo. Las otras especies de murciélagos desempeñan una función en cada uno de los ecosistemas donde se encuentran, participando en las cadenas tróficas y contribuyendo al equilibrio ecológico. Los murciélagos, mamíferos voladores importantísimos en el desarrollo y mantenimiento de los ecosistemas. Pues entonces ya lo saben, amigas y amigos de Veracruz Agropecuario, a los murciélagos se les respeta. Es importantísima la gran cantidad de servicios ambientales, ecosistémicos que nos brindan, son grandes polinizadores. Y bueno, si usted quiere diferenciar cuáles son algunas de las familias sobre las cuales hay que tener cuidado, pues acérquese siempre a la ciencia, a los investigadores en Veracruz. Por dicha, tenemos una gran cantidad de personas que se dedican al estudio y al comportamiento de estos mamíferos, de estos roedores voladores. Y bueno, para platicar de buenos hallazgos y para compartirles con mucho gusto y con orgullo, desde luego, como reza el refrán de este programa, la primicia para Veracruz Agropecuario, un catálogo de aves. ¿Y quién mejor que una voz autorizada en estos temas? Un gran amigo de muchos años de este programa, como lo es el doctor Fernando González García, investigador del Instituto de Ecología y con quien siempre es un gusto conversar. Doctor, bienvenido a Veracruz Agropecuario. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, me invitan y dice rana y yo brinco. Porque tienes una vocación de divulgador también y eres muy comprometido con la sociedad para compartir el conocimiento y la información que tú generas también desde tu trabajo en la investigación pública que se realiza en el INECOL. Sí, bueno, esta vez vengo a darles una primicia, ¿no? A través de Veracruz Agropecuario, que es la, digamos, formalización de la colección de sonidos de las aves de México en el Instituto de Ecología. ¡Bravo! ¡Aplausos, muchachos, por favor! ¡Qué maravilla, doctor! ¿Se oficializa? Se oficializa la colección. De manera reciente, pero es un trabajo que tiene pues mucho tiempo, mucha historia. Sí, bueno, básicamente la colección se inició allá por los 90s, ¿no? Grabando en diferentes partes, sobre todo el sureste del país y en otros países de Centroamérica. Y durante muchos tiempos estuvo en la colección, pero sin algún reconocimiento institucional, ¿no? Hasta el año pasado, en junio del año pasado, que finalmente se hicieron las gestiones necesarias y ya nos asignaron un espacio dentro del INECOL para esta colección, ¿no? Entonces, esta colección básicamente está sesgada hacia los pájaros por obvias razones, porque yo trabajo con pájaros, ¿no? Claro. Pero no solamente pájaros, también tenemos grabaciones de anfibios, de algunos primates, por ejemplo, y no solamente del sureste de México, sino también de otros países, ¿no? Wow. Entonces esta colección de sonidos de las aves de México es una colección que está disponible para cualquier tipo de usuario, ¿no? Y esto lo pueden hacer tanto visitando la colección como haciéndolo a través de la página web, ¿no? Claro. Donde las personas pueden ver
imágenes de los pájaros y pueden escuchar cómo canta el pájaro, ¿no? Qué maravilla. Esa es una gran oportunidad, es un gran regalo para la sociedad, para la humanidad, que estén pues eso, documentando esta riqueza natural, biológica del planeta, porque como bien dices, no solo son aves de esta región, sino también pues y con un trabajo de gestión que ustedes han hecho con muchas instituciones de otros países, imagino que todo este banco y este acervo se vuelve cada vez más grande, doctor. Sí, y la ventaja es que ahora todo es digital. Claro. ¿No? Entonces, ahora grabamos de forma digital. Yo empecé grabando con cassettes, ¿no? Sí, con carretes ahí. Bueno, incluso con carrete, exactamente, con carrete, ¿no? Pues, cargando grabadoras muy pesadas, ¿no? Pero afortunadamente, digamos, la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Claro. Y ahora, pues, todo es digital, entonces es mucho más fácil, ¿no? Sí. Si no te gusta cómo grabaste, pues lo borras y ya, ¿no? Claro. Sí, igual que en la fotografía, ¿no? Oye, doctor, aunque la pregunta parece obvia, esta biblioteca de sonidos de las aves de México, ¿para qué sirve? ¿Por qué hacerla? Pues mira, esta biblioteca de sonido es una colección biológica, ¿no? Y las colecciones biológicas a través de la historia han sido muy importantes en el estudio y conservación de la fauna y de la flora, ¿no? Entonces, todos sabemos que muchos países tienen sus herbarios, ¿no? Donde tienen una colección de plantas, otros tienen colecciones, por ejemplo, de tejidos, tienen colecciones de cascarones de huevos, tienen colecciones de nidos, colecciones de huesos, ¿sí? Entonces, todos nos preocupamos por colectar esta parte de la flora y la fauna, en el cual se tienen ejemplares físicos. En el caso de los sonidos de los pájaros, pues no hay algo físico, hay algo intangible, que es los sonidos, ¿no? Sí. Y entonces es algo que también debemos documentar, porque estamos perdiendo los sonidos, ¿no? Cada vez que hay menos bosque, pues se pierden ciertos sonidos, ¿no? Claro. Entonces algunos pájaros pueden desaparecer y con eso pues se pierde también ese acervo acústico, ¿no? Entonces, y nuestra preocupación es que estamos contra el tiempo, ¿no? Porque cada vez tenemos más deforestación, más pérdidas de hábitat y eso consecuentemente trae problemas con la avifauna, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y entonces muchos cantos se están perdiendo. Y no solamente los cantos de los pájaros. Los pájaros contribuyen en los bosques y en las selvas a algo que llamamos el paisaje sonoro. Claro. ¿No? Entonces, mi preocupación es grabar todos los pájaros de Veracruz, que ese es como el énfasis, y grabar en Veracruz los paisajes sonoros de cómo suenan los ecosistemas, ¿no? Cómo suena una selva, cómo suena un manglar, cómo suena un bosque mesófilo de montaña, ¿no? Y eso lo estamos perdiendo, ¿no? Y entonces yo espero que me dé tiempo de documentar todo esto para que las personas, los veracruzanos o los mexicanos en general, puedan en algún momento escuchar, de eso que no tienen oportunidad de ir a alguna selva, pues cómo suena, ¿no? ¡Qué belleza! Y esto lo tenemos disponible a través de la página web del INECOL, que pueden entrar a la página del INECOL y buscan colecciones biológicas y los va a llevar a la colección de sonidos, ¿no? La tortilla en Veracruz. En Veracruz, la tortilla de maíz es un alimento fundamental en la dieta de la población y juega un papel crucial en la gastronomía y la cultura regional, empezando por las ya sabrosas tortillas tradicionales. Elaboradas con maíz nixtamalizado, son la base de la cocina mexicana y se pueden encontrar en diferentes tamaños y formas. Las vistosas y coloridas tortillas de maíz azul, con un color característico y sabor único, son una opción popular. Las suaves y ligeras tortillas de maíz blanco, las más comunes y versátiles, ideales para preparar una gran variedad de platillos. En Veracruz, como en el resto de México, las tortillas más comunes son las de maíz. Sin embargo, también se pueden encontrar tortillas de trigo y tortillas elaboradas con ingredientes adicionales como nopal, frijol o espinaca. Las tortillas de maíz no solo son la base de muchos platillos, son parte de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra identidad como mexicanos. Así que cada vez que estés comiendo una tortilla, recuerda que estás comiendo un pedacito de México.
Es momento de ir a una pausa, pero no le cambie, tenemos mucho más aún de nuestro Veracruz agropecuario. Estás en Veracruz Agropecuario. Estás en el corazón de Veracruz. Estás en Veracruz Agropecuario. Estás en el corazón de Veracruz. Continuamos con este resumen semanal y es momento de adentrarnos en el misterioso universo de las cactáceas con el maestro de la UNCADER, Sergio Iván Guarneros. Además conoceremos la fuerza de la agroforestería en la región de Las Vigas, esto de la mano de Ada Patricia Ramírez y Enrique Zoe. En la frontera entre dos mundos, donde la tierra veracruzana se funde con el mar, un pequeño gigante trabaja sin descanso. Es el cangrejo, el arquitecto invisible de nuestras costas. Observa, su vida es un vaivén de olaje y arena. Con tenacidad, excava sus guaridas, creando un laberinto de vida bajo la superficie. Es el jardinero del manglar, el guardián de la playa. Con cada movimiento oxigena la tierra, limpia la costa y teje la delicada red que sostiene a todo el ecosistema. Su danza es un ritual antiguo, una carrera lateral contra el tiempo, contra la marea, contra el sol. No es solo un habitante del paisaje, es el alma de la playa. Su ir y venir marca el pulso de Veracruz, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la persistencia y en la adaptación. La próxima vez que camines por la costa y veas uno de estos pequeños seres, detente un momento. Admira su labor silenciosa. Es una herencia viva del Golfo, un símbolo de la resiliencia y la belleza simple que define a esta tierra. El cangrejo, el caparazón duro de la costa veracruzana. Y hoy de manera especial nos están ayudando a conocer más acerca del maravilloso mundo de las suculentas y las cactáceas. Es el tema del que a continuación nos habla nuestro siguiente invitado, el maestro Sergio Iván Guarneros Zarandona. Él forma parte del equipo de la UNCADER y le agradecemos mucho su presencia. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muchas gracias. Muy emocionado de estar aquí. ¿De veras? Claro ¿Por que qué? Sí. Pues aprovecho para devolverle el saludo a Patricia Zarandona. Eso. Me sonó el apellido. Claro que sí, pues por eso somos familia en todos los sentidos y nos gusta este sentimiento de apropiación y el acercamiento que se provoca en un programa como el nuestro y en este caso pues con unas plantas que sé que tienen un significado especial para usted. Cuéntenos de las cactáceas, ¿cómo llegó a este mundo? Pues al igual que comentaba Noemí hace ratito, yo empecé a desarrollar el gusto por las plantas por mi abuelita. Ella desde que tengo uso de memoria tenía plantas en la casa y pues podría decirse que me heredó ese gusto hacia las plantas y actualmente pues yo estoy tratando de desarrollarlo también en mis hijos, ¿no? Para que siga generación tras generación ese gusto. Me imagino que la abuela también, la abuela de los hijos está haciendo también lo propio. Claro que sí. Y ustedes desde la UNCADER con este módulo en el que se especializan justamente en suculentas y en cactáceas. Háblenos de este proyecto. Sí, bueno, el módulo de suculentas y cactáceas de la UNCADER inició a través de una donación que nos hicieron de parte de la Universidad Veracruzana de algunos ejemplares para que los preserváramos. Con el tiempo, pues ya se convirtió en algo un poco más grande. Ya tenemos asignado un invernadero de 200 metros cuadrados específicamente para este tipo de cultivos. Y a la fecha tenemos aproximadamente 50 variedades que tenemos ahí en producción. Principalmente nos enfocamos en especies que son más locales, aunque sí a veces buscamos variedades un poco exóticas que llamen la atención, como las suculentas que comentaban hace rato, pero sí tratamos como de propagar un poco más lo más tradicional, por así decirlo. Lo nativo, ¿no? Lo Sí. local.
Claro. Así es. Estas plantas, además de que son muy hermosas, tienen también un papel muy importante, desempeñan una función en los ecosistemas, maestro. Pues sí, en su ecosistema natural, pues son zonas semiáridas, donde no hay mucha vegetación, o la vegetación que hay es de muy bajo porte, es muy pequeña. Entonces estas plantas sirven para que la fauna de esa zona se refugie, pueden obtener agua, alimento, refugio. Como pueden retener una cantidad de más del 80% de agua en su interior, pues ahí los animalitos van, hacen un hoyito, obtienen alimento e incluso hacen sus madrigueras o sus nidos adentro de la planta. Esto es en cuanto a pues el papel que tienen en el ecosistema. Como seres humanos hemos aprendido, como siempre hacemos, a aprovecharlas para nuestro beneficio. Tienen usos ornamentales, tienen usos medicinales algunas de estas plantas, y también tienen usos alimentarios, ¿no? Como pues el nopal que todos conocemos, la pitaya o la pitahaya, que antes yo pensaba que eran la misma cosa y después descubrí que son dos cosas distintas. Además de ser pues muy emblemáticas, ¿no?, para nuestro país, a tal grado que está en nuestra bandera. Exactamente. Estamos viendo una hermosura para quien nos escucha a través de radio. Este es el abuelo, ¿no? ¿Cómo se llama esta especie que estamos A este le llamamos cactus viejito. Cactus viejito. Porque tiene una apariencia un poco despeinada. Sus espinas se desarrollaron para formar como pelitos en lugar de ser espinas, en lugar de ser picudas. Las podemos acariciar incluso y no nos pican. Sí. Es como un algodoncillo que le crece alrededor al cactus. Qué bonito es. Y eso le da su apodo de viejito. ¿Qué otras especies trajeron aquí al estudio? Aquí, bueno, al frente tenemos uno que es de los favoritos de la casa. Que lo tenemos en una maceta con forma de cráneo porque lo llamamos cactus cerebro. ¡Wow! Es una cosa espectacular. Crece con muchas curvas que le dan esa apariencia y pues por eso precisamente elegimos esa maceta para él. Es de muy lento crecimiento. Esta es una planta que aproximadamente debe tener unos 6 años y por ahí hemos logrado esquejarle unos pedacitos. Por eso de un lado se ve más vacío que del otro porque le hemos ido tomando partes. Está muy, muy hermoso, qué interesante el cerebro. Y entonces están ustedes también reproduciendo. Así es. Como comentaba la maestra Noemí, en algunas ocasiones ponemos a la venta ejemplares para obtener recursos porque nuestro módulo se sustenta con recursos propios. Claro. Y los ponemos a la disposición de pues, personas que van y nos piden a veces arreglos, por ejemplo, ¿no? Quiero 50 arreglos para una graduación o para algún evento. Pero principalmente nuestro enfoque es más hacia la propagación y el sostenimiento. Nada más obtenemos un poquito de recurso de esa parte. Claro. ¿Qué papel juegan los coleccionistas en esta historia? Han impulsado mucho la aparición de nuevas especies. Muchas son híbridos o se han desarrollado por selección. Tal vez encuentran este cactus tiene una espina más atractiva o tiene un color más atractivo que el otro y empiezan a reproducirlos y a reproducirlos. En total en todo el mundo hay de 1.500 a 1.800 especies de cactus. Todas son endémicas del continente americano. En México encontramos cerca de 700. Es como la mayor representación de plantas endémicas de cactáceas. Pero ha habido muchos esfuerzos por obtener nuevos híbridos o nuevas plantas en Japón, en Tailandia, por ejemplo. Hay algunas que ya se identifican como el Gypnocalicium variedad tailandesa, ¿no? A pesar de que son introducidas a aquellas regiones. Qué interesante. Y también qué simbólico es en nuestra cultura estas plantas, precisamente por la gran cantidad de usos y servicios, además de los ecosistémicos, ¿no? Claro que sí. Pues yo las considero como un representante de la resistencia, de la resiliencia del mexicano también. Sí. Y en los cursos o en las actividades de capacitación que ustedes promueven en la UNCADER, por ejemplo, ¿qué tipo de temas abordan o qué información comparten con la gente? Pues trabajamos con métodos de propagación para este tipo de plantas, también con los distintos tipos de sustratos para distintos tipos de variedades, porque cada una tiene como necesidades distintas. Claro. Y trabajamos con manejo de plagas para estas, porque también las afectan las plagas. La cochinilla algodonosa, por ejemplo, hasta las orugas nos las llegan a afectar, los saltamontes, las babosas, y tenemos que tener ciertos métodos para contenerlas.
Y esto apenas lo estamos empezando a manejar, pero estamos dando herramientas para que las gentes se autoempleen y puedan puedan obtener un ingreso a partir de la producción de este tipo de plantas. Claro. Es muy fácil, pero hay que tener mucha paciencia. Sí, y sí, desde luego, como ya decías, el aprovechamiento es posible siempre y cuando sea sustentable y Claro que precisamente con información, con paciencia, sin lugar a dudas, pero también de la mano de personas que tengan conocimiento. Y hablando de la parte de sustentabilidad, estas plantas, muchas de ellas están en peligro de extinción o en riesgo de entrar a este peligro de extinción porque han sido muy depredadas en su ambiente natural. Entonces, al difundir nosotros los métodos de propagación en casa, logramos que más gente la reproduzca en casa, que se reproduzca en viveros y dejen de depredarlas en su ambiente natural. Exactamente, no depreden, por favor, cuando visite usted la montaña, cuando salga al monte, respete, por favor, de preferencia, y si quiere usted tener acceso a estas especies, pues acuda a los diferentes espacios. Me viene a la mente, por ejemplo, el Parque Doña Falla, en donde hay viveristas certificados que cuentan también, y es una manera de apoyar las economías, o bien si desea información o capacitarse, están alternativas precisamente como la UNCADER. ¿Cuál sería una recomendación general, maestro, que usted podría realizarle a los amantes o a los coleccionistas o a quienes desean emprender un proyecto de estas características trabajando con suculentas o con cactáceas? Yo diría que lo principal es la paciencia. Muchas veces nos desesperamos y queremos echarle más agua y más agua y más agua y queremos regarla todos los días para que se vea bonita y en estas no es así. Claro, pues yo creo que es siempre una gran oportunidad conversar con personas que trabajan con plantas, porque algo del trabajo y del contacto con esta naturaleza se incorpora también en las personas, en el ser, en el estado de ánimo y en la salud, ¿por qué no? Así que felicidades por su trabajo, maestro, que les vaya muy bien a usted y a toda la familia de UNCADER. ¿Cómo los contactan? Pueden encontrarnos en redes sociales, Facebook, Instagram y X, como UNCADER 2, así nada más. Sí. Ahí nos pueden contactar a través de un mensaje directo. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Gracias por la invitación. No, al contrario. Y ahora es momento de escuchar la voz de la ingeniera, una especialista en temas forestales. Ella es Arisaí y nos deja el siguiente mensaje. ABC Agropecuario. Información básica para un trabajo importante. Hola, ¿qué tal? Soy Arisaí Ortega Mata y hoy quiero compartir con el público de Veracruz Agropecuario sobre una de las especies más nobles del sector forestal. Es el piñón rosa, una especie forestal que une la cultura, la gastronomía y la ecología de nuestro país. Si sabías que el piñón rosa es una de las joyas que nosotros como país ofrecemos al mundo, y bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia, hablemos un poco del árbol. El árbol pertenece a la familia de los pinos y su nombre científico es Pinus embroide. Se origina en el centro norte del país y se localiza en zonas semidesérticas, en matorrales arbustivos. Es una especie de amplia distribución en México y se extiende hasta el sur de Estados Unidos. Aquí la tenemos en 19 estados, principalmente en Chihuahua, Durango, Coahuila, en la parte centro del país, en la zona de Nuevo León, Hidalgo, Zacatecas, por ejemplo, y oscila su altitud de producción de los 1.350 a los 2.800 metros sobre el nivel del mar. El árbol del pino piñonero ocupa una superficie en México bastante grande. Tenemos alrededor de 1 millón de hectáreas que están cubiertas por esta especie y en Veracruz la podemos encontrar en la región de Perote principalmente. Es un pino de baja estatura, alcanza más o menos de los 10 a los 20 metros de altura y tiene diferentes bondades. Hablemos de las bondades ecológicas. Crece en laderas de cerros y lomeríos con suelos secos, rocosos y de baja fertilidad, por lo cual es una especie adecuada para la reforestación de zonas áridas y semiáridas con problemas de erosión causadas por incendios principalmente, cambio de uso del suelo. Otra de las bondades es la resina, la cual se utiliza como impermeabilizante y pegamento. ¿Sí? Entre los servicios que ofrece esta especie es ornamental. Es un árbol, la verdad, de una belleza escénica atractiva, inclusive se ocupa para decorar parques, jardines y campos deportivos, ya que por sus bajos incrementos de altura no tenemos problemas de mantenimiento. Las bondades de la semilla, ¿por qué es tan cara, por qué es tan codiciada, tan atractiva la semilla del pino piñonero? Bueno, pues más o menos tenemos del 60 al 90% de germinación y 1 kilogramo tiene entre 2.300 a 3.100 semillas aproximadamente. Pero
la atracción de las semillas tiene un sabor delicado, una textura suave que lo hacen ideal para la elaboración de diferentes platillos de nuestra cocina mexicana. Y pues con la llegada de los españoles, el piñón rosa se incorporó a la gastronomía mestiza, dando origen a recetas emblemáticas, como en la temporada de septiembre lo ocupan mucho en nuestro país para generar chiles en nogada, esos platillos ricos como el mole poblano, el rompope y los dulces, que son una gran variedad de nuestra gastronomía en el país. Está también utilizada en diferentes platillos como postres, como pasteles, principalmente. Esta especie requiere de un manejo silvícola, realmente no se le ha realizado, pero es importante generar lo siguiente, las podas. Para mejorar y aumentar el vigor de los árboles es necesario hacer podas para generar mayor producción de ramas, y acordémonos que entre más ramas tenemos un mayor número de conos, y en los conos estaremos encontrando mayor número de semillas. Este árbol es un excelente candidato para lo que es la corrección de muchos ecosistemas, sobre todo que traen problemas por cambio climático, y además produce un recurso forestal no maderable con alto valor, como ya lo mencionamos, la semilla. La problemática fuerte del piñón es que aunque tenemos alrededor de 1 millón de hectáreas aquí en nuestro país, somos completamente deficitarios de cubrir la demanda de la sociedad mexicana del producto. Una parte muy importante se importa de China y de Europa. Entonces, para satisfacer dicha demanda del país, no estamos contribuyendo con la cantidad. Las razones son muchas, ya que de acuerdo a estudios que ha generado, por ejemplo, la Universidad de Chapingo, el propio Tecnológico de Perote, resaltan que esta especie no cuenta con un manejo silvícola integral. No se le ha visto como un árbol que pueda favorecer cadenas de valor, en donde, bueno, el silvicultor pueda manejar desde la semilla hasta las plantaciones y el manejo controlado de plagas y enfermedades. Un árbol, si se le da un buen manejo, estaríamos teniendo cada 2 años un mayor número de conos, lo cual es lo atractivo para este producto. Los investigadores afirman que si el árbol tiene buenas prácticas de silvícolas, una buena fertilización, la nutrición se puede aumentar con una buena cosecha. Sabemos que el precio del piñón rosa es alto, inclusive es más caro que el piñón que se extrae del extranjero, a pesar de haberlo movilizado del mar Atlántico. Pues nuestro piñón es más caro, ya que la gente está dispuesta a pagar más por él, por el sabor, que el piñón blanco importado. Vemos que esta especie tiene muchas bondades con fines de restauración, con fines de gastronomía y con fines de cultura. Propaguemos más esta especie, pues es mexicana y tiene un alto valor en todos los sentidos. ABC Agropecuario, información básica para un trabajo importante. Celebramos también la presencia de 2 muy buenos amigos de este programa. Hemos andado con ellos en campo, allá arriba en la montaña, así que qué alegría que hoy estén en el estudio. Bienvenidos a este programa, que ya saben que les quiere mucho y que les agradece su trabajo y su aportación. Pues también me parece que en materia de educación ambiental, Ada, porque ustedes tienen pues una experiencia bastante vasta, yo diría que prácticamente toda una vida cuidando, conservando y educando. Bienvenida, ingeniera Ada Patricia Ramírez Vera, ¿cómo estás? Muy bien, fantástico. Eso. Gracias. Y gracias al maestro Enrico Zoe, excelente Toledo. Bienvenido, maestro. Gracias, un placer y gracias por la oportunidad aquí de compartir varios años ya lo que llevamos, ¿no? Sí, ya tenemos tiempo de conocernos y bueno, para quien no lo sepa, ellos son agroempresarios, son docentes también del Tecnológico de allá de Perote, del Instituto, bueno, el maestro Enrico es docente del Instituto Tecnológico Superior de Perote. Tú bien podrías ser maestra, Ada, con todo lo que sabes, pero gracias, bueno, hoy trae un tema estupendo, nos van a hablar de la agroforestería. Para quien no lo sepa, maestro Enrico, ¿cómo comenzamos? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esta ciencia? Pues en realidad es una estrategia de producción que tratamos de rescatar, que se ha disminuido durante muchos años, pero tenemos que regresar a lo natural. Entonces es una estrategia donde mezclamos la parte forestal con actividades agrícolas básicas de anuales o perennes, y la intención es cómo recuperamos agua, suelo, aire, bosque, y nos incorporamos la parte productiva, la parte social, la parte económica y la parte ambiental, ¿no? Cómo diversificamos la producción y como decían antes los abuelitos, no pongas todas las canastas, todos los huevos en una canasta. Entonces aquí se trata de tener una diversificación productiva donde incorpore diversos
cultivos, ¿no? Preferentemente los bosques, y ahí vamos incorporando diferentes cultivos, ¿no? ¿Algún ejemplo exitoso que podamos compartir? Bueno, tenemos varios años trabajando la parte de pinos, de pino de Navidad, con blueberries, o sea, necesitamos un cultivo que nos dé los flujos de efectivo que cubran la inversión, que nos dé el dinero para mantenerlo y actividades. Como un cultivo sombrilla, que así es, todos los así demás. es. Y para esperar los cultivos que nos dan el margen, la utilidad. Entonces, los gastos no los paramos, entonces necesitamos generar los ingresos que nos dé para mantener el resto de las actividades productivas, ¿no? Qué bonito, porque evidentemente es un proyecto en el que van a emprender los sueños, la esperanza y la ilusión de estar en contacto con la naturaleza, pero desde luego también de mover economías. Y en ese sentido, la diversidad anuncia siempre cosas positivas. A ver, Ada, cuéntanos cómo inicia esta idea de implementar un sistema multifuncional de vida exitoso. ¿Cuál es la historia de ustedes en la versión corta? Gracias a Dios, creo que mi esposo, desde joven, cuando eligió estudiar agronomía, era porque traía ese sueño de poder producir en el campo, ¿no? Y ya nos casamos y me lo comparte, y nosotros hemos sido la familia su ayuda para que él alcance esas ideas que se le vinieron de tener una finca, una parcela demostrativa, y él con el paso de los años poder lograr las ideas que tenía. Soñaba con sus blueberries, con viñedos, y nosotros le sumamos con los árboles de Navidad, que eso no era parte de su sueño, pero te digo, venía con la ayuda de nosotras, digo nosotros porque tiene ya 2 hijas, las cuales están involucradas en la finca, y podemos trabajar de manera de equipo sus ideas y su sueño, ¿no? Que lo tiene desde joven. Oye, ¿tú eres agrónoma también? Soy agrónoma de la UB. Ah, mira. Sí, compañera de mi amiga Arisaí. Ah, porque por aquí anda. Saludos, Arisaí Ortega. Oigan, no sé si la vieron ayer, un exitazo en su nueva sección de ABC Agropecuario, y nos habló del piñón rosado, pero ese es otro tema. Quisiera que para quienes nos escuchen en radio nos cuenten lo que estamos viendo en pantalla. Este es parte de su producción, que se encuentra ubicada ¿en dónde? Estamos ubicados en Las Vigas de Ramírez, la comunidad se llama El Aguaje, estamos a 40 minutos de Jalapa, es parte de la primera parte de la montaña, la parte donde inicia, entonces estamos súper ubicados, estamos a 1,5 kilómetros de la carretera federal, ahí estamos trabajando ahorita actualmente con blueberry, con los árboles de Navidad, con hongo zeta, con ecoturismo, con senderismo. Hemos tratado de diversificar, como decía el maestro Enrico, ¿no? Incluir en esta parcela demostrativa todas esas actividades que nos pueden ayudar a que se pueda mantener y sostener esta finca, ¿no? Y los árboles, aparte de todo lo que nos ayudan, nos da un paisaje hermosísimo en la zona. Sí, nos consta, hemos andado con ustedes por allá. Maestro, ¿qué prácticas implican los sistemas agroforestales? Aquí lo que buscamos es de que sea una finca ancla, entonces que impacte en la zona de influencia de ahí de la comunidad, tanto en el ámbito social como en el ámbito económico y el ámbito ambiental. Entonces, la práctica de regeneración de suelo, regeneración, decimos, el agua regresó porque se fue, entonces tenemos que recuperar los manantiales, tenemos que recuperar la fauna silvestre. Si vemos un gusanito ahí, es porque tiene las condiciones favorables para que haya un hábitat adecuado, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Generamos nuestro propio lombricomposta. Hemos llegado al final de este especial de Veracruz Agropecuario. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado a nombre de todo el equipo que hizo posible este programa. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.